Unos hombres jóvenes y sanos desaparecen después de una noche de diversión normal en Austin, Texas. Días después, sus cuerpos aparecen en las tranquilas aguas del lago Lady Bird. Siempre sin testigos, casi siempre sin explicación. El asesino en serie de Texas, que nunca fue atrapado, hasta hoy, o ni siquiera existe. Desde 2022, una sucesión de muertes misteriosas alrededor del lago más famoso de la ciudad ha convertido un lugar turístico en un escenario de miedo y teorías inquietantes. Autoridades hablan de accidentes, la población habla en términos de estándares y las familias de las víctimas hablan de impunidad. ¿Cómo fue que tantos cuerpos acabaron allí sin signos claros de violencia? Los que sobrevivieron denuncian drogas, persecución e intentos de ahogamiento, pero la policía dice que nada de esto es un delito. Entonces, ¿estamos ante un asesino oculto o ante una verdad aún más aterradora? La respuesta puede estar en los nombres que han sido olvidados y en aquellos que aún pueden desaparecer. Pero antes de decírtelo, asegúrate de que ya estés suscrito al canal para que no te pierdas los mejores vídeos de crímenes reales. A primera vista, el lago Lady Bird parece un escenario de postal, rodeado de senderos, edificios modernos y bares de moda. El lago atraviesa el centro de Austin como un respiro urbano. Durante el día, las familias hacen picnics, las parejas reman en kayaks y los turistas se toman selfies con el paisaje reflejado en el agua. Pero por la noche, la belleza da paso al misterio. Fue allí, en ese mismo cuerpo de agua, donde se encontraron más de 20 cadáveres desde 2008, y en los últimos 3 años, los casos se han multiplicado, casi todos con la misma trama siniestra. Un joven desaparece tras una noche en la calle Rainey, y días después, el cuerpo es sacado del agua. Jason John, Jonathan Honey, Christopher Gutiérrez, Clifton Axel, nombres que suenan diferente, pero tienen algo en común. Todos jóvenes, todos vistos por última vez en bares cerca del lago, todos encontrados flotando en silencio. Los familiares de las víctimas describen los mismos días de angustia, llamadas sin respuesta, cámaras de seguridad con imágenes inconexas, búsquedas desesperadas en la orilla del lago, y cuando la policía finalmente da una respuesta, casi siempre viene con 3 palabras: ahogamiento insospechado. Pero, ¿cómo podemos aceptar esto cuando nuestro hijo, hermano, amigo, era un deportista, un nadador o simplemente alguien que sabía dónde estaba y no tenía por qué tirarse al agua? Para muchos en Austin, el dolor se ha convertido en desconfianza y el dolor se convirtió en ira, porque cada nuevo cuerpo rescatado no solo lleva consigo una historia interrumpida, sino también la pregunta que nadie puede silenciar: si todo es un accidente, ¿por qué la gente sigue muriendo de la misma manera? El primer nombre que generó atención fue Jason John. En febrero de 2023, tenía 30 años, era saludable, sociable y salía a beber con amigos en Rainey Street. Las cámaras de seguridad lo muestran caminando solo por la zona alrededor de las 2 de la mañana. Después de esto, silencio. Su cuerpo fue encontrado días después en el lago Lady Bird, sin signos visibles de violencia. La causa: ahogamiento accidental. En abril, Jonathan Honey, de 33 años, repitió el mismo camino. Estaba celebrando una despedida de soltero cuando se separó del grupo por unos minutos. Su cuerpo fue encontrado flotando en el lago. La policía también descartó que se tratara de un crimen, a pesar de informes de que se le había visto confundido y corriendo antes de desaparecer. Esa misma semana, Christopher Hayes Clark, otro joven, desapareció tras salir solo de un bar. El cuerpo, como en los otros casos, apareció en el lago. No hay señales claras de lucha, sin explicaciones, y estos no son casos aislados. En 2022, se encontraron 4 cadáveres en el mismo lago, incluidos Ricky Parks y Christopher Gutiérrez. En marzo de 2024, se habían recuperado 3 víctimas más, incluida, por primera vez, una mujer. Fue encontrada el 27 de marzo, lo que planteó aún más preguntas. El patrón parecía demasiado claro para ser una coincidencia. Jóvenes, en su mayoría hombres, que frecuentan la misma zona de vida nocturna de la ciudad, Rainey Street. Todos se encuentran en el mismo cuerpo de agua, y todos, según la policía, murieron por accidente. Pero si fueron solo accidentes, ¿por qué algunos cuerpos mostraban signos de trauma físico, como hematomas y fracturas, que no correspondían a un simple ahogamiento?
Esto es lo que empezó a aparecer en los informes y también en los relatos de los que sobrevivieron. Christian Pugh fue uno de esos casos. En 2018 fue encontrado en las orillas del lago, desorientado, con hematomas y signos de posible envenenamiento. Más tarde reveló a la prensa que cree que lo drogaron y lo empujaron al agua. Dijo que recordaba estar en un bar después de hablar con desconocidos y despertarse ya, mojado, con dolor y confundido. Jeff Jones, otro sobreviviente, relató algo similar. Se desmayó después de beber un poco, sintió un desmayo y despertó flotando cerca del lago, con extrañas heridas en los brazos. Ambos fueron sometidos a pruebas toxicológicas y los resultados mostraron trazas de sustancias como Rohypnol y MDMA, drogas comunes en crímenes de emboscada. Aún así, la policía trató los casos como accidentes. Mientras tanto, los vecinos crearon mapas amateurs con las ubicaciones exactas de las desapariciones y descubrieron coincidencias geográficas. Muchos de los cuerpos aparecieron en zonas contrarias al flujo natural del agua, lo que sugiere que podrían haber sido colocados allí, no arrastrados por la corriente. Otro detalle siniestro surgió con uno de los cuerpos: ojos cubiertos con cinta adhesiva y manos parcialmente atadas. Aún así, el caso fue cerrado oficialmente como muerte autoinfligida por ahogamiento. Las explicaciones de las autoridades siempre giraban en torno a los mismos factores: alto consumo de alcohol, mala iluminación, terreno resbaladizo, falta de barreras físicas alrededor del lago. Pero estos argumentos empezaron a sonar como excusas, y con cada nuevo cadáver encontrado, más gente dejaba de creer en las versiones oficiales. Se ha creado una petición en línea para exigir que se reabran las investigaciones. En pocas semanas había reunido miles de firmas. La población exigió no solo justicia, sino medidas concretas: instalación de cámaras, vallas, iluminación y patrullajes constantes en la zona de la calle Rainey y la orilla del lago. Pero a medida que las demandas crecieron, también lo hizo el número de víctimas, y los susurros se intensificaron. ¿Hay un asesino en serie en Austin? ¿Es alguien que conoce la rutina de la ciudad? ¿O es peor, y nadie está investigando realmente? Las autoridades insistieron. No había evidencia de ningún delito, pero la población ya tenía otra certeza: algo o alguien se esconde en ese lago. Y si te está gustando el video, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Desde los primeros informes de cadáveres en Lady Bird Lake, la policía de Austin ha mantenido una postura firme. No hay evidencia de crimen. En todas las conferencias de prensa la postura es la misma: los ahogamientos son incidentes aislados, causados por el consumo excesivo de alcohol, la desorientación y las malas condiciones de visibilidad nocturna. Pero este discurso pronto comenzó a desmoronarse ante el creciente número de muertes y la similitud entre los casos. Los investigadores, según informes de la prensa local, no siguieron un estándar riguroso de análisis forense en todos los cuerpos. En muchos casos, los teléfonos de las víctimas se perdieron o fueron descartados sin un análisis profundo. Los registros de mensajes de las horas anteriores no se verificaron exhaustivamente, y las imágenes de seguridad, cuando estaban disponibles, no se exploraron por completo. Además, los informes toxicológicos tardaban en publicarse, y cuando lo hacían, a menudo omitían información crucial. En al menos 3 casos confirmados, se detectaron sustancias como Rohypnol, un potente sedante utilizado en delitos sexuales, pero no se investigaron como evidencia de un posible ataque. La explicación oficial: uso voluntario o efecto cruzado con el alcohol. La postura provocó indignación entre las familias de las víctimas. Madres, hermanos y amigos comenzaron a organizar grupos de búsqueda paralelos, a reunir pruebas por su cuenta y a publicar denuncias en redes sociales sobre la omisión y falta de interés de la policía. Uno de estos grupos, llamado Lady Bird Lake Watch, recopila información geolocalizada, relatos de testigos y cronologías de los últimos movimientos conocidos de las víctimas. Y lo que comenzó como un movimiento de duelo se convirtió en un frente de investigación ciudadana. La comunidad se dio cuenta de que había más en común que solo la geografía de las muertes. Muchos de los jóvenes desaparecidos eran similares en estatura y apariencia, un claro perfil de objetivo: hombres jóvenes, generalmente blancos o latinos,
con una historia de vida social activa, bien conectados y, lo más aterrador, sin antecedentes de trastornos emocionales o comportamiento de riesgo. Las teorías comenzaron a difundirse. El primero y más obvio: un asesino en serie anda suelto en Austin. Esta idea se reforzó tras los informes de los supervivientes y el descubrimiento de detalles extraños en algunos cuerpos. Uno de ellos fue encontrado con los ojos cubiertos con cinta adhesiva, otro con las manos atadas con cordones de zapatos, elementos que sugieren control, premeditación y, en algunos casos, sadismo. Los criminólogos que han analizado estos datos de podcasts y foros en línea han señalado patrones similares al grupo previamente documentado, conocido como Smiley Face Killers, una teoría sobre una red de asesinos en serie que supuestamente operan en diferentes ciudades, secuestrando y ahogando a jóvenes similares en lugares cercanos a fiestas y clubes, siempre con una intervención mínima de la policía. Aunque esta teoría nunca ha sido confirmada oficialmente, muchos la consideran plausible en el contexto de Austin. Una segunda teoría, menos conspirativa pero igualmente alarmante, habla de depredadores oportunistas, criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de jóvenes borrachos en zonas poco vigiladas para atacar, abusar y deshacerse de los cadáveres sin dejar rastro. El lago, en este escenario, sería el escondite ideal: grande, oscuro y con corrientes irregulares. Existe también una tercera línea de pensamiento: la negligencia sistémica. Para los defensores de esta teoría, el verdadero problema no es la existencia de un asesino en serie, sino una ciudad que ha crecido demasiado rápido, con bares y vida nocturna en auge, pero sin una infraestructura pública adecuada para garantizar la seguridad. Se trataría entonces de una tormenta perfecta: alcohol, falta de supervisión, ausencia de barreras físicas en el lago y negligencia por parte de las autoridades. Pero aquí viene el punto más incómodo. Incluso si este es el caso, una sucesión de accidentes trágicos, ¿por qué las autoridades continúan tratando los casos con tanta frialdad? ¿Por qué se ignoran tantos elementos que sugieren la intervención humana? Los interrogantes aumentaron aún más tras un episodio emblemático: el caso de un joven que fue visto en cámaras siendo seguido por dos hombres cerca de Rainey Street. Minutos después, desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el lago 3 días después. La policía tuvo acceso a las imágenes, pero no identificó a los sospechosos, y el caso, como tantos otros, se cerró como muerte accidental. El silencio del ayuntamiento y de las fuerzas policiales no hace más que alimentar la sensación de que algo se está ocultando bajo la alfombra. En una entrevista con un canal local, un detective retirado que revisó los informes dijo: si esto ocurriera en Nueva York o Chicago, y en lugar de agua fuera un callejón, ya tendríamos un grupo de trabajo en acción. Aquí, la respuesta siempre es la misma: fue un accidente. Pero los accidentes no se repiten con tanta precisión. Mientras tanto, la calle Rainey permanece abarrotada. Los bares permanecen abiertos hasta tarde. El lago, rodeado de senderos, sin cámaras y con poca iluminación, permanece sin cambios significativos. Y con cada nueva desaparición, el miedo se mezcla con la indignación, porque lo que está matando en Austin podría ser un asesino invisible, o podría ser algo aún peor: un sistema que se niega a ver. El gran cambio en la forma en que el público veía el lago Lady Bird no provino de un investigador, ni de una figura de autoridad. Vino de un sobreviviente y una historia que, si se contara sola, podría incluso ser descartada. Pero esto, en el contexto adecuado, se volvió imposible de ignorar. Christian Pugh tenía todo para ser otro nombre en la lista de cadáveres sacados del lago, pero sobrevivió, y lo que dijo en entrevistas dejó a la ciudad en alerta. Según él, estaba pasando una noche normal con amigos en Rainey Street cuando aceptó una bebida de desconocidos. Unos minutos después, empezó a sentirse mareado, desorientado y se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, estaba en el agua, con moretones por todo el cuerpo y sin teléfono. Fue rescatado por un ciclista que pasaba por la orilla del río. En urgencias, el informe toxicológico reveló algo inquietante: rastros de rohypnol y alcohol, la combinación típica de crímenes de emboscada. Pero la investigación no avanzó. La policía trató el caso como una caída accidental. El mismo patrón se repitió con Jeff Jones,
otro sobreviviente que se despertó en las orillas del lago sin recordar cómo llegó allí. Tenía moretones en la cara y los brazos y, según el informe, también había sustancias sedantes en su sistema. Estos informes comenzaron a circular en las redes sociales y a atraer la atención nacional. La prensa local, hasta entonces discreta, comenzó a cubrir los casos con más profundidad, y fue en ese momento cuando salieron a la luz nuevas evidencias. Uno de los episodios más impactantes fue el de un cuerpo encontrado con los ojos cubiertos con cinta adhesiva y las muñecas medio atadas con cordones de zapatos. La explicación oficial: muerte autoinfligida. La justificación no convenció ni siquiera a los expertos forenses, invitados por redes de periodismo de investigación. El impacto fue inmediato. Canales independientes comenzaron a revisar cada caso, uno al lado del otro. Encontraron que al menos 7 de las víctimas tenían patrones físicos similares: marcas de sujeción, signos de trauma en la parte posterior de la cabeza e incluso lesiones en los pies que sugerían que habían sido arrastradas antes de entrar al agua. Otro punto inquietante surgió del análisis de datos geográficos. Los expertos en cartografía urbana han demostrado que los cuerpos no siguieron la lógica de las corrientes naturales del lago Lady Bird. Muchos fueron encontrados en zonas opuestas a la dirección del agua, lo que indicaría que no estaban simplemente siendo arrastrados por la corriente, sino que estaban posicionados. Y luego, algo aún más inquietante: imágenes de víctimas seguidas por personas no identificadas en cámaras de seguridad cerca de los bares. Algunos de estos registros fueron ignorados o clasificados como inconcluyentes en las investigaciones, pero la repetición del patrón: una víctima se separa del grupo, seguida por 2 o 3 hombres, y luego desaparece, atrajo demasiada atención como para ignorarla. Para muchos expertos, lo que está sucediendo en Austin recuerda no solo al caso de los supuestos asesinos de la cara sonriente, sino también a patrones observados en oleadas de crímenes históricos en ciudades como Boston, Chicago y Minneapolis, siempre involucrando hombres jóvenes y vulnerables, y cuerpos encontrados en el agua después de noches de diversión. Y con esto, la pregunta que antes parecía exagerada empezó a resonar con fuerza. De hecho, hay un asesino en serie que opera en Texas y se esconde detrás de su incompetencia. Pero había algo aún más impactante. Un investigador privado, contratado por los familiares de 3 de las víctimas, dijo a la prensa que existe una conexión entre los mensajes en los celulares de 2 de ellos. Ambos chicos intercambiaron mensajes con un número no identificado, con invitaciones a after parties después del cierre de los bares. El número nunca fue rastreado. ¿Coincidencia? ¿O el primer rastro digital de una red de acoso sexual que ha estado operando bajo el radar durante años? La respuesta aún está oscurecida por las turbias aguas del lago Lady Bird, pero ahora todo el mundo está mirando, y alguien, en algún lugar, sabe exactamente qué está pasando. El lago Lady Bird todavía está allí, reflejando el cielo de Austin, como si nada hubiera sucedido. Pero cuando miras esa agua ahora, ves más que solo un paisaje. Ves los rostros de jóvenes que nunca regresaron a casa, las preguntas que nadie respondió y los silencios que hablan demasiado fuerte. Quizás nunca sepamos si hay un asesino en serie detrás de estas muertes. Quizás la respuesta sea más cruel: la suma de negligencia, falta de preparación y desconsideración institucional. Pero eso no cambia el resultado: familias destruidas, vidas interrumpidas y una ciudad que aprendió por las malas que la tragedia también vive donde hay celebración. Lo que ocurrió en el lago Lady Bird es una llamada de atención, no solo para Austin, sino para cualquier lugar donde la seguridad pública sea reemplazada por estadísticas y donde los jóvenes puedan desaparecer sin que nadie investigue realmente, porque el peligro no siempre lleva máscara, a veces lleva uniforme o cargo público. Y lo más aterrador es no pensar que hay un asesino suelto, es darte cuenta de que quizá nadie esté realmente intentando encontrarte. Si esta historia te hizo sentir incómodo, compártela. El silencio es lo que estos casos tienen más en común. Y si quieres más investigaciones como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí cada nombre importa, cada pista cuenta, y cada voz podría ser la diferencia entre otra muerte o justicia.